Dios dijo, yo he visto la opresión de su pueblo. Entonces, para nosotros, ¿qué vemos cuando nosotros tenemos un contacto con Dios? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que Dios nos deja ver a través de su palabra, a través de su promesa? Yo no sé ustedes, pero en Texas hay mucha necesidad. Económicamente está muy bien, pero necesidad espiritual hay mucha, muchísima. Muchos van a decir, entonces, ¿qué vienes a hacer al Ecuador? ¿Verdad? Bueno, la cuestión es de que Dios manda a sus hijos específicamente a hacer algo. En este caso, Dios manda a Moisés a libertar al pueblo de Israel. Entonces, para la primera parte de la revisión, la primera letra de revisión que es B, nosotros debemos tener en mente que debemos de ver lo que Dios ve. Y Dios vio en esa ocasión necesidad, esclavitud. El pueblo de Israel estaba esclavo por medio del pueblo de Egipto. Pero, ¿cómo es que Dios hace esto, no? Y de ahí nos pasamos a la segunda letra, que es la I. Y podemos ver que Dios es intencional. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Quién lo lee? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así es. Y podemos ver que Dios es intencional. Y Él siempre nos escoge o nos elige para llevar a cabo sus propósitos. En este caso, a Moisés le escogió. Moisés estaba en el desierto. Sí saben la historia que mató a un egipcio y después fue al desierto y estuvo ahí por varios años. Entonces, cuando Dios viene y toca nuestras vidas y Él nos salva, nosotros nacemos de nuevo, Él lo hace intencional para que nosotros cumplamos un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Exactamente, hace rato lo decíamos. Dios quiere que nosotros lleguemos a esa imagen de su Hijo, pues, que nosotros podamos llevar el Evangelio. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué fue lo que Jesús vio? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en su ministerio? Aparte de sanar enfermos, de sanar ciegos, de sanar cojos, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué piensan ustedes que Jesús hizo? Aparte de ver la necesidad física en la gente. Ofrecer la salvación. Entregó su vida. Exactamente. Jesús también vio la necesidad espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de ver en las personas. Eso es lo que nosotros debemos de ver en alguien que no conoce a Cristo. Y nosotros debemos ser intencionales al compartir el Evangelio. Porque ¿qué tal si ya no vemos a esa persona? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué escogió Dios a Bernabé y a Pablo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Para qué? Para que compartan el Evangelio. Exactamente. ¿Para qué los escogió Dios a ustedes? Para compartir su palabra. Exactamente. ¿Y lo estamos haciendo o no? Exactamente. Bueno, Dios nos prepara intencionalmente para que vayamos a compartir el Evangelio. Y eso nos pasa a la tercera letra, que es, ¿qué dice? Su visión es nuestra misión. Su visión es nuestra misión. ¿Qué dice Mateo 28, del 19 al 20? Son versículos muy conocidos, que es la gran comisión, ¿verdad? Pero leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, mis hermanos, Dios no solo nos da su visión, sino que nos da su visión intencionalmente para que nosotros podamos ir a compartir el Evangelio. Y no solamente a compartir el Evangelio, sino a ser discípulos. ¿Y qué es hacer un discípulo? ¿Qué es un discípulo?
¿Qué es? Uno que se niega a sí mismo. Exactamente. Pero discípulos, ¿de quién vamos a ser? ¿De nosotros? De Cristo. De Jesús. ¿Y qué dice el versículo? Enseñándoles a que guarden las cosas que Jesús nos ha dejado en su palabra. ¿O no? Hoy en día, bueno, por allá en Texas, no sé, aquí en el Ecuador, se da mucho, muchas personas que hacen discípulos, pero no para seguir a Cristo, sino para seguir sistemas humanos, y eso es doloroso. Bueno, vemos que Dios no solamente nos da su visión, sino nos da su misión. Entonces, teniendo en mente esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Alguien de ustedes ha compartido el Evangelio? ¿Sí? ¿Y por qué lo comparten? Así es. Dios nos manda con un propósito, pero no nos manda solamente aquí en Quito, por allá en Valles o aquí mismo en el país de Ecuador, sino que dice, ¿qué dice la siguiente letra? ¿Ir por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo el Señor nos manda. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Dice ir por todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Todo el mundo. Toda la tierra, ¿no? Dice por ahí el versículo, dice que de toda tribu, lengua y nación van a adorar al Señor en el cielo. Ese es uno de los versículos que a mí me impacta, porque la verdad yo he compartido con el hermano Pablo, con el pastor, que mi deseo, vamos a decirle así, es poder estar entre una etnia y poder, si es necesario, venir ahí para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque pienso en ese versículo que dice de toda tribu, lengua y nación van a adorar al Señor. ¿Cómo es que van a adorar al Señor si nadie les comparte? ¿Qué piensan ustedes? ¿A dónde te está llamando Dios? ¿A dónde nos está llamando Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo sabemos a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Cuál es la siguiente letra? Oración. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Exactamente. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Será que Dios es injusto si nosotros le decimos, hay un versículo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones? ¿Será que Dios es injusto? Si Dios nos manda al mundo y nosotros estamos orando para hacer la voluntad de Dios, que Dios no nos mande. Claro que no. Oración es tener comunión con Dios, y cuando estamos en comunión con Dios podemos hacer su voluntad. Podemos ver lo que Él ve, podemos oír lo que Él oye y podemos hacer lo que las estaba leyendo su póster por ahí arriba. Estamos casi en el, ya puedo ver, ya tengo visión. Estamos en la misma página, ¿no? Hacer lo que Dios quiere, pero para hacer lo que Dios quiere tenemos que ver y oír lo que Dios está viendo y haciendo. Entonces, la última letra, ¿qué es? Nuestro deseo. Nuestro deseo es que Él crezca y que yo mengue. Para todas estas cosas que hemos venido hablando, tiene que haber el crecimiento de Dios para que nosotros menguemos. Porque nosotros no podemos menguar y después que Él crezca. Eso no es así. Él tiene que crecer primero para que yo pueda menguar. ¿Y qué quiere decir esto? Juan 3:30. ¿Qué dice? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Cuando dice que Él crezca, volvemos a lo mismo. Dios crece, el Señor Jesús crece en nosotros cuando nosotros estamos en contacto con su palabra. Cuando estamos en contacto
trato con Él, cuando estamos en comunión con Él. Y no es decir, ya leí todo el capítulo de primera de Corintios y ya me lo sé todo. No significa eso. Significa meditar, decíamos hace días, pensar en las implicaciones que lleva lo que Dios nos quiere, a donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Pensar en la implicación de que Él crezca y de que yo mengue significa que yo tengo que ceder, o la carne tiene que ceder sus derechos para que lo que Él quiere hacer en mi vida sea hecho. Y no es que Dios no pueda, no es que Dios no pueda hacerlo así, pero es que Dios es un caballero, eso ya lo sabemos, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra y nos confronta, y hablando de visión, Él nos comparte su visión y nos dice, o más bien me dijo, Carolina, ¿qué estás haciendo aquí? No lo dijo literal, no lo dijo literal, ¿no? Ya más de un año planeando el salir a México y poder continuar con todo este plan, y no se había dado, porque no era el tiempo de Dios. Pero ahora que estoy aquí, yo puedo ver que Dios ha sido bueno, porque Dios confirma su llamado en nosotros. Pero ¿cómo es que sabemos eso? Y volvemos a lo mismo, es por medio de la comunión con Dios, es por medio de que nosotros, Él empieza a crecer y nosotros menguamos. Entonces mi pregunta para ustedes, y con esto concluyo, no voy a predicarles aquí. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué ven a un año? ¿A 2 años? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes? ¿Se están dejando? ¿Están dejando que Dios crezca? No me contesten, porque yo me hice la pregunta muchas veces y no me contesté tampoco. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes que el reino de Dios sea extendido? ¿Están haciendo caso a lo que Dios quiere?